El primer punto que quiero que nosotros meditemos es esto, mi hermano. Que el conocimiento no nos lleva a ser personas creyentes, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque las personas naturales y sin conocimiento, para ellos el evangelio es locura. Pero para aquel que tiene conocimiento, para ellos esto es algo diferente. Para el rey Agripa, él sí tenía conocimiento. Y aunque para Festo, que era un romano, para él todo esto era locura, para Agripa es posible que él no creyera. Bueno, no es que sea posible, si es que no creía en el Señor, esa es la verdad. No creía en el evangelio de Jesucristo. Entonces ahora Agripa, él trata de asimilar todo lo que, o lo puede asimilar todo lo que Pablo está diciendo, pero Festo no. Y ahí hay una gran diferencia, porque Pablo está explicando cómo se le apareció Jesús, cómo fue su conversión, cómo fue que él vino de ser un perseguidor de los cristianos, ahora ser un predicador del evangelio. Ahora las cosas cambian. Y Agripa lo está escuchando y nos damos cuenta lo que Pablo está diciendo en el versículo 25, que dice, y 26, él dice: yo hablo con toda cordura y con toda la verdad. Y estoy seguro, dice, que el rey sabe todas estas cosas, dice, porque no creo que él sea ignorante de esto. Mi hermano, muchas personas no creen en Dios, no porque no tengan conocimiento, sino por la dureza de su corazón. Muchas personas, mi hermano, está rebelde a creer la palabra de Dios. Yo siempre pregunto algo y le puedo preguntar a usted esta noche. Si Dios ha hecho algo en su vida alguna vez, ¿cómo es? ¿Puede explicar eso usted que dice que no cree en Dios? Pablo está acá apelando al conocimiento de este hombre. Y él había visto, quizás de niño, había visto cómo los cristianos habían sido perseguidos, cómo el evangelio se había expandido. Pero aunque él tuviera conocimiento acerca del judaísmo, resulta de que él era un hombre que no creía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener conocimiento a tener ser convencidos o convertidos al evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agripa dice, y bueno, Pablo le va a decir: pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no ha hecho esto en algún rincón. No se ha hecho esto en algún rincón. Y le va a desafiar y le va a decir: mire, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice: yo sé que crees. Como que dice: Agripa, no me respondas, yo sé que crees en la Biblia. Yo sé que crees en esta palabra. Mi hermano, hay mucha gente que dice creer en el evangelio. Hay gente que conoce la Biblia mejor que cualquier cristiano. Hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios, pero en su corazón todavía le falta creer en Jesucristo. Yo no le hablo de una religión, yo no le hablo del lugar donde yo me congrego, yo no le estoy diciendo que crea lo que yo creo. La intención es que usted crea la palabra de Dios. La intención es que usted, con el conocimiento que usted tenga, usted pueda venir y entender de que esto no es pura charlatanería, que esto es algo que lo hacemos porque, por así decir, porque somos fanáticos, como muchos dicen, porque estamos locos. Es que mire, hermano, para entender esto, lo que tenemos que entender es que tiene que ser Dios el que obra. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que convence al pecador de sus pecados. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano, es el que nos lleva a toda verdad. O sea, no es decir algo que yo quiero.
La Biblia dice que en aquel día muchos querrán entrar y no podrán. O sea, no es porque yo quiera, no es porque yo sea mejor persona que otro, no es porque yo sea más buena gente que otro. No se trata de eso, si yo estoy lleno de errores como cualquiera de ustedes. Pero lo que le quiero decir esta noche, el punto número 1 es que el conocimiento no salva a nadie. El conocimiento no es suficiente. Por eso yo le dije que el tema era, por poco no es suficiente. El punto número 2, Pablo apela al conocimiento de Agripa. El versículo 26 le dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El rey sabía todo esto, mi hermano. Él tenía conocimiento de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que la Biblia nos dice que los gobernantes, el sumo sacerdote y todos dijeron, digan que los judíos se robaron el cuerpo, que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo. Vayan y digan, les pagaron para que dijeran eso. Hicieron la bulla, pero lo que no pudieron era mentir, o lo que no pudieron ocultar era que Jesús se estuvo apareciendo a sus discípulos y a muchos de sus seguidores por 40 días antes de ascender a los cielos. Eso no lo pudieron ocultar, de eso ya no hablaron ellos. Pablo, si bien es cierto, él va a decir más adelante que él no lo vio en persona, y lo va a decir en la carta a los Corintios. Conozco a un hombre, hablando del mismo, y dice, en la carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, pero dice que vio cosas que no le fueron permitidas hablar. Él está diciendo que él fue hasta el tercer cielo y habló con el Señor. Él le dio el ministerio de apóstol. Entonces, le dije, el tema por poco no es suficiente. Vea lo que va a pasar acá. Punto número 2, Pablo apela al conocimiento. ¿Por qué? Porque un rey con conocimiento judío había sido convertido al judaísmo. Pero es que el evangelio no se basa, hermano, en puras palabras vacías. El evangelio se basa en la experiencia personal que cada uno hemos tenido para con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. El evangelio, hermano, no se basa en el mero conocimiento. Si yo antes de venir y decir que soy cristiano, yo antes leía la escritura. Le voy a poner un ejemplo. El hecho que usted lea un libro no lo hace seguidor de ese libro, por así decir. Es decir, a veces leemos cualquier, por ponerle un ejemplo, que usted lea un libro de recetas de cocina, no lo hace cocinero. Lo hace conocedor de algunas cosas de cocina, pero no lo hace cocinero a usted de eso. El evangelio es algo similar, que usted y yo leamos la Biblia, no nos hace cristianos, porque el cristianismo es un estilo de vida, porque el cristianismo es una experiencia personal entre Dios y cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Es decir, que es un don, es un regalo de parte de Dios. Es decir, la fe para creer en el Señor Jesucristo no es algo que nosotros tengamos, no es algo que nosotros digamos, mire, yo creo en el Señor porque soy mejor persona, porque yo me congrego, porque no, eso no hace salvo a nadie. Eso no le va a llevar a ningún lado. Todo lo contrario, si usted tiene conocimiento, pero no cree en el Señor Jesucristo, entonces ya usted sabe lo que va a acontecer. Ahora, para ir finalizando, el punto número 3, decirle, bueno, el evangelio no es solo una tradición o un conocimiento que de nada aprovecha si estamos llenos de orgullo y de pecado, tenemos duro el corazón. ¿Cuántas personas conocen del evangelio? ¿Cuántas personas
han leído la Biblia, han hecho muchas cosas, tienen mucho conocimiento, pero su corazón está duro. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El evangelio no es una tradición. El evangelio no es solamente conocimiento. No es así. Porque de nada nos sirve que tengamos mucho conocimiento y nuestro corazón está lleno de orgullo y pecado. Porque muchas veces nos cuesta perdonar a los demás. Muchas veces somos orgullosos y no queremos aceptar que nos equivocamos. No queremos aceptar que estamos equivocados en lo que pensamos o en lo que hablamos. El evangelio no es solo conocimiento, mi hermano. El evangelio va mucho más allá. Por eso yo le decía, el evangelio se basa en la experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos. Agripa había tenido conocimiento del judaísmo. Agripa era un hombre, como les digo, que había sido instruido en el judaísmo, que él desde niño lo habían instruido, conocía la ley, conocía todos los preceptos que ahí se practicaban de la ley, pero de nada le servía si el hombre estaba lleno de orgullo y prejuicio. ¿Por qué le voy a decir esto? Mire, el versículo 27 dice así, mire: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le va a decir: yo sé que crees. Y oiga la respuesta de Agripa. Y entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco no es suficiente, mi hermano. ¿Cuánta gente ha perdido todo? Porque dijo por poco. Por poco, hermano, no es suficiente, porque muchas veces nos cuesta doblegar nuestro ser. Nos cuesta doblegarnos delante de Dios y reconocer que sin Él nada somos. Nos cuesta, mi hermano, reconocer que, como dice la palabra, apartados de Dios nada somos. Nos cuesta reconocer que estamos muchas veces equivocados en nuestros conceptos, que estamos equivocados en nuestra manera de pensar, que estamos equivocados en nuestra manera de actuar, que creemos que por el mucho conocimiento ya no necesitamos de las personas, que creemos que por el mucho conocimiento que yo pueda tener de un tema, ya con eso es suficiente. Pues por poco, mi hermano, no es suficiente. Agripa está diciendo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo es que un hombre que conoce el judaísmo, un hombre que ha sido instruido, y yo por eso le decía en el punto anterior, que el evangelio no se basa en tradición? El hecho que yo sea cristiano no hace cristianos a mis hijos. El hecho que yo crea en Dios no hace que ellos crean en Dios. Le voy a poner un ejemplo así. Muchos de los muchachos que andaban metidos en Mara, sus padres eran cristianos o son cristianos, pero ellos no querían nada de Dios, porque no se basa, mi hermano, el evangelio en una simple tradición. Usted y yo podemos tener el conocimiento, pero el evangelio no solo es conocimiento, es poder de Dios que transforma vidas. Es poder de Dios que cambia todo en nosotros. Y que no estoy hablando de perfección, por supuesto. Pero es que el evangelio, hermano, no se basa en esa tradición. Y nosotros a veces decimos: por poquito creo. Y nosotros decimos: al ratito le voy a acompañar. Al ratito voy a ir a la iglesia, y la gente muere y muere sin Cristo. Porque dijo el otro domingo, la otra semana, el otro mes: al ratito voy a ir con usted. Hermano, por poco no es suficiente. Por poco voy a la iglesia con usted. Por poco me pongo a leer la palabra, pero fíjese que fue a hacer esto y lo otro. Mi hermano, por poco no basta. Hay que creer en el Señor, hay que creer en Dios verdaderamente. No solamente por el conocimiento que podamos tener, porque eso no le hace cristiano. Por eso le puse el ejemplo de un libro de cocina. Usted puede leer recetas de cocina, pero eso no lo va a convertir en chef, eso no lo va a convertir en cocinero, a menos pues que usted se someta a eso. El evangelio, hermano, hay que someternos.
a la palabra de Dios. Entonces, este hombre va a decir, por poco me persuades. Ignorar la verdad, hermano, trae consecuencias. Mire, yo no sé qué es lo que pasó por la mente de Agripa, pero este hombre era un hombre inmoral. Bueno, no solamente él, sino su papá, su abuelo y todos. Le digo algo. Por ejemplo, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Para que vea quién era este hombre, el abuelo de este que estamos hablando. Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eran hombres inmorales. Y este de que estamos hablando, que está aquí escuchando a Pablo, está casado con Berenice, su misma hermana. Tenía conocimiento, hermano, del judaísmo, que decía, no desearás la mujer de tu prójimo, que decía, no verás la desnudez de tu hermana, de tu padre, de tu madre. Pero a él no le importaba eso, porque eran hombres inmorales. Hermano, ignorar la verdad trae consecuencias, porque usted puede conocer la verdad. Pero si usted se queda callado, si usted no dice nada, va a traer consecuencias, tanto como para usted como para los demás. Es posible, hermano, que Herodes se molestara cuando Pablo le dice, yo sé que crees, porque lo está desafiando y le está diciendo, señor rey, usted conoce esto de lo que yo estoy hablando. Señor rey, usted es conocedor y sabe que no estoy mintiendo. Pero se lo está diciendo delante de gente inmoral. Imagínense qué pudo pasar por la cabeza de este hombre llamado Agripa. Está ahí con Festo, un hombre romano, me imagino, de alto rango. Y quizá no podemos decirlo así, pero algunos estudiosos han dicho que esas palabras que el rey le está diciendo a Pablo, por poco me persuades, lo dice en un tono sarcástico, es decir, como burla. Pero no era porque de verdad se estuviera burlando, si es que eso fue así. Lo que pasa que, por así decir, para que me entienda, está lleno ahí, hermano. Alrededor de él hay muchas personas inmorales como él. Y claro, usted sabe que él tiene que cambiar su estilo de vida si él se convierte en un cristiano. Tenía que dejar a su hermana, que era su mujer, su esposa. Tenía que apartarse de ese montón de bolos inmorales que tenía alrededor. No crea que Festo era un angelito. No crea que los demás que estaban ahí, no, eran gente corrupta. Usted y yo no podemos decir que somos cristianos, hermano. Y da vergüenza a veces cuando alguien anda haciendo algo malo y le dice, ve, y este que no va a la iglesia. Oigan al hermano. Oigan al hermano, mira el hermano lo que está haciendo. Y muchas veces, hermano, hacemos quedar mal a Dios. Yo no sé qué es lo que pasó por la cabeza de Agripa. Cuando Pablo le dice, yo sé que crees. Y él va a responder, no sé si molesto o en tono sarcástico. Algunos estudiosos dicen que lo dijo en tono molesto. Otros dicen que lo dijo en un tono sarcástico, como queriéndose burlar y decir, por poquito me persuadís, pero como burlándose. Sea como sea que él lo haya dicho o lo haya tomado, pero él está ignorando la verdad que está aquí, y la tiene aquí porque él la conoce en su interior. Ignorar la verdad trae consecuencias, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios, mi hermano. Y no es que yo le estoy condenando. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo le dijo, esta misma palabra que hoy escuchan es la misma palabra que les va a juzgar en aquel día. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces nosotros ignoramos la verdad de Dios. No la ignoramos porque no la creamos, la ignoramos porque por la dureza de nuestro corazón, porque no queremos cambiar, porque no queremos dejar que Dios transforme nuestra vida, porque no queremos dejar que sea Él el que venga y cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que sea Él el que transforme nuestra vida. Somos nosotros los que queremos cambiar y decimos es que para
ser cristiano yo tengo que dejar esto, para ser cristiano tengo que dejar lo otro, para ser cristiano tengo que dejar de hacer muchas cosas. Quizá Agripa pensó de esa manera también. No sé qué es lo que pasó. La Biblia no dice realmente lo que pasó, solo se relata esta conversación y vea lo que va a acontecer, y con esto voy a terminar. Versículo 29 dice: y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos aquellos que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Le está diciendo, quiera Dios, quisiera Dios. Él está encadenado. Para Festo es una locura estar diciendo, mire, este está encadenado y está contento porque está encadenado. Este lo están azotando y está contento porque dice que eso le agrada a Dios. Para mucha gente el evangelio es locura, pero para nosotros no es locura, es poder de Dios, mi hermano. Es poder que cambia y transforma vidas. Y para que lo entienda tiene que experimentarlo personalmente, porque no se lo puedo decir así. Yo puedo tratar de persuadirlo, pero tiene que ser Dios el que cambie y transforme su vida. Pablo está dando su defensa. Pablo le está diciendo, miren, me quieren matar, me llevan a prisión por predicar la palabra. Pablo está diciendo, miren, estoy aquí encadenado por hablar de un hombre que aquí en Jerusalén lo mataron. Un hombre inocente que dio su vida por nosotros los pecadores. Y el rey lo sabe, y el rey se queda callado y luego le dice, como ya le dije, no sé si en tono burlesco, no sé si enojado, pero le dice, por poco me persuades. Eso está diciendo aquel hombre. Ignorar la verdad, hermano, trae consecuencias. Y entonces, terminamos, versículo 30 dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y oiga, ¿qué dice el siguiente versículo? Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, que aquel hombre sí sabía que Pablo estaba hablando la verdad. Y le está diciendo, mira, este hombre está diciendo la verdad. Lo hubiéramos dejado ir ahora. Pero él dijo que quería ir ante el César. Lo que ellos no sabían era que el Señor le había dicho a Pablo que él era instrumento útil para predicar su palabra delante de reyes y gente que tenía poder. Era el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de Pablo. Por eso Pablo estaba contento, estaba alegre de poder exponer el evangelio de Cristo delante de este hombre llamado Agripa. Estaba alegre que iba a ir ante el gran César, el emperador de Roma. Ya no hay más. Era el mero allá en Roma. Ya no había otro arriba de él. Lo iban a llevar hasta allá, pero ¿sabe por qué? Él estaba alegre. La gente no lo entendía, él estaba encadenado. Se burlaban de él. Pero Pablo estaba alegre, ¿sabe por qué? Porque él sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Mi hermano, muchas veces Dios quiere cumplir el propósito suyo en nuestras vidas. Pero nosotros decimos, por poco me convence. Quizá alguno me va a decir mañana o otro día en la calle, hey, por poco me convence. No soy yo, mi hermano. Y como dijo Pablo, quiera Dios que no solamente usted, sino también su familia. Quiera Dios, mi hermano, como lo está diciendo aquí la palabra. Quiera Dios que no solamente lo crea usted, sino también su familia, porque ese es el propósito de predicar esta palabra. No me interesa si no se congrega donde yo me congrego. Lo que me interesa es que usted busque de Dios. Lo que me interesa es que usted
venga al conocimiento verdadero de la palabra de Dios. No le estoy condenando, no le estoy juzgando. Solo quiero que aquellos que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que todavía quieren ganar la salvación por medio de las obras, que entiendan que esto no es por obras, es por gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz de Calvario para darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros creamos, no solamente porque seamos lectores, porque tengamos conocimiento, sino porque Él merece toda la gloria, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna, para que entendamos que esto no es otra cosa sino poder de Dios, el amor de Cristo reflejado en su obra. Mi hermano, por poco no es suficiente. Yo no sé cuántas veces usted ha estado a punto de agarrar una Biblia, a punto de ir a una iglesia, a escuchar el mensaje, y usted dirá, por poco voy a tal cosa, por poco hago esto. Por poco no es suficiente, hermano, es necesario creerle al Señor. Hay cristianos que hacen una oración y dice, primero Dios, el Señor nos escuche. Eso es como decir por poco. Por poco no es suficiente. Usted y yo tenemos que orar y decirle a Dios, Señor, gracias por escucharme. Porque por poco no es suficiente, mi hermano. Agripa dijo, por poco me persuades. Por poquito y me convierto en ser cristiano como vos. Y Pablo le dijo, pues quiera Dios que no solamente lo creas vos, sino todos los que están acá. Ese es el deseo, mi hermano, de poder venir y compartir esta reflexión de la palabra. Así que yo le deseo lo mejor, deseo que Dios me los bendiga, que Dios me les ayude a cada uno de ustedes. Si está pasando por un momento difícil, vaya a su cuarto, doble sus rodillas y clame a Dios. No diga por poco y me convence de ir a orar. No, vaya y créale a Dios. Está enfermo, está pasando momentos de dificultad. No diga por poco y me convence ahí hablando tanta cosa. No, mi hermano. Vaya, doble sus rodillas y créale a Dios. Crea que Dios tiene poder, Dios es misericordioso. Y Él puede cambiar su vida, Él puede restaurar su hogar, Él puede transformarle, sacarle del alcoholismo, sacarle de cualquier situación adversa. El problema es que decimos como este hombre, por poco y me convence, por poco y agarro la Biblia a leerla, por poco y me pongo a orar, por poco y me dieron ganas de cantar una alabanza. Cántele a Dios, si usted tiene ganas de cantarle a Dios, cántele. Si usted, todo lo que es bueno, dice la Biblia, en esto pensad, en lo que es bueno, en lo que es agradable a Dios. Así que mi hermano, no se quede con las ganas, busque de Dios. Está pasando un momento difícil, busque al Señor. Él tiene la respuesta, no sea que nos quedemos con el mero conocimiento, como este hombre dijo, por poco y me persuades. No basta por poco, hay que dar el paso de creer, no en lo que yo le estoy diciendo, sino en la palabra de Dios. Así que deseo que Dios me los bendiga y que Dios pueda bendecir su familia y sus hogares. Bendiciones para todos.